Muy buenas noches, gracias por estar presentes en esta sesión académica de este día martes 3 de julio del 2018. En esta sesión nos da mucho gusto contar con la presencia de nuestro consocio, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo, quien ha contribuido desde múltiples aristas a la parte de una mejor cultura científica y cultura de conocimiento y de patrimonio en este territorio de Jalisco. Nos da mucho gusto, doctor José Julio Sierra, tenerlo esta noche con nosotros. Le cedo la palabra a nuestro señor secretario, el doctor José Sosimo Orozco, para que pueda conducir esta sesión académica. Gracias. Bien, buenas noches. Sesión académica, martes 3 de julio de 2018. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a este evento preparado académico que lleva como nombre Conferencia La Mirada Privilegiada, una conexión entre ciencia y arte, a cargo de nuestro consocio, doctor José Julio García de Quevedo. Esta sesión se lleva a cabo bajo la siguiente orden del día. 1. Apertura de la sesión por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. El presidium se encuentra integrado por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente. Doctor José Julio Sierra García de Quevedo, consocio y conferencista. Doctor José Sosimo Orozco, su servidor, secretario general. Voy a tener el agrado de presentar a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialización en pediatría médica por el Hospital Español de México, su especialidad en medicina interna pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Tiene el diplomado en investigación en áreas de la salud por el Centro Delegacional de Capacitación y Productividad INS, Guadalajara, Jalisco. Tiene maestría en ciencias biomédicas, biología celular por la Universidad de Guadalajara. Un doctorado en ciencias biomédicas, inmunología por la Universidad de Guadalajara. Es jefe del Departamento de Inmunoanálisis de la Unidad de Patología Clínica del año 2001 a la fecha, director fundador del Museo de Ciencia y Tecnología Guillermo Santos Coy Gómez, miembro del Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco. Ha sido profesor invitado en varios congresos médicos de patología clínica nacionales e internacionales. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales sobre el virus de la inmunodeficiencia humana y también, desde luego, con mucho agrado, lo menciono, es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco a partir del año 1997. Nuestro evento de hoy, Conferencia La Mirada Privilegiada, una conexión entre ciencia y arte, a cargo de nuestro consocio, como ya hemos mencionado, doctor José Julio Sierra García de Quevedo, por lo cual pues cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación, gracias por la introducción. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy. Espero que les guste la conferencia que vamos a tener y que, como el nombre lo indica, pues es sobre la mirada privilegiada. Entonces vamos a tener muchas imágenes que ver, más que sobre todo el desarrollo de la plática será desde el punto de vista de una presentación que he preparado para ustedes, que espero les guste. Y esta idea de presentarles esta es una exposición que actualmente está ahí en el museo, y la idea es que es un trabajo de colaboración que hemos tenido con la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la ECRO,
que nosotros, bueno, hemos colaborado ya desde pues varios años con ellos y poco a poco hemos ido desarrollando diferentes proyectos. Entonces, uno de esos proyectos da como fruto esta exposición que hoy traigo para que ustedes se animen a visitarla algún día ya de una manera más en vivo. Pero hoy les platicaré más que de la exposición sobre todo lo que podemos ver nosotros atrás de lo que no se ve. Nosotros vemos solamente el frente, pero que ahora con el uso de métodos no invasivos, principalmente la radiografía, y ahora actualmente, porque la radiografía ya tiene muchos años utilizándose, ahora la tomografía nos permite hacer una valoración mucho más precisa de todo aquello que en un momento dado necesita ser intervenido, pero que no necesariamente ya tienen que recurrir a un método invasivo para saber cómo poder intervenir esa pieza y ya sea conservarla, restaurarla o en un momento dado solo conservarla. Entonces eso es lo que les voy a presentar y yo los invitaría a que si podemos pasar para ver las imágenes, y creo que será mucho más didáctico. Y bueno, pues yo creo que todos tenemos por ahí alguna imagen que hemos conservado y espero que esto les mueva también a conservar aquello que todos tenemos, ya sea de una manera particular, pero sobre todo, como lo dijo en el momento del presidio, que sea desde un punto de vista, espero que este trabajo trascienda y sea también a nivel nacional y no solamente local del estado de Jalisco. Les digo, esta exposición, que así se denomina la mirada privilegiada, lo que yo trato de resaltar en ella es esa conexión que hay entre ciencia y arte, porque casi siempre estamos pensando en el arte como las pinturas, como todo aquello que en un momento dado nos refleja aquello que nos impresiona visualmente. Pero yo estoy convencido de que en la ciencia también es cultura, y ese es el motivo por el cual yo trato de presentar estas diapositivas, sobre todo haciendo énfasis en que la ciencia también tiene algo de cultura. Vemos la que sigue, por favor. ¿Cuándo desarrollamos este proyecto? Este proyecto comenzó desde el año 2012, donde estábamos haciendo estudios radiológicos y tomográficos por la idea que estas radiografías, a través de una superposición de rayos X o una superposición en planos, puede dar la tomografía para conocer desde su interior la técnica constructiva, las transformaciones y sobre todo los deterioros que conforman el patrimonio nacional. Sí me atrevo a decirles que ya nos hemos extendido un poquito más con estos estudios. Conforme vamos a ir desarrollando la plática lo veremos, pero la idea es a conocer la estructura interna sin tener que recurrir a métodos invasivos de estudio del patrimonio nacional. Vemos perdón, ya aquí tengo yo esto. Bueno, nosotros contamos con los recursos, contamos con departamento de imagenología, contamos con, en un momento dado, pues yo desde una vez que adquirí una pintura de un antepasado, pues yo me quería asegurar que esta pintura fuera auténtica, y por lo tanto entonces, bueno, pues antes de adquirirla yo le tomé una radiografía, porque en ella buscaba el blanco de plomo. Se dejó usar a partir del siglo XVIII más o menos. Entonces, si esta pintura tenía en su fondo este blanco de plomo, yo podía asegurar que era la pintura original, que por ahí circula una copia, pero yo quería la original. Entonces, para esto intervenimos a esta fotografía desde el punto de vista de los rayos X y obtenemos la imagen en negativo de la misma imagen, en donde también las craqueladuras que en ella se encuentran, que no son visibles por la restauración que hizo, pero que sí podemos evidenciar a través de la radiografía. Vemos que ese tipo de craqueladuras no se pueden hacer de una manera artificial, sino que se van haciendo de una manera natural por la evolución y el deterioro propio de la historia. Que no había ninguna imagen sobrepuesta, sino solamente una restauración previa, y bueno, pues eso me animó en un momento dado a la compra de esta pintura, por la cual tuve que pagar bastante, pero sobre todo, pues ahí decir, bueno, ¿qué más podemos hacer al respecto con estos métodos que contamos pues voy a decirlo así, en el museo y en el laboratorio?
pero no es solamente de la radiografía que ya se ha usado desde hace muchos años, sino entonces también desde el punto de vista de las tomografías, que la tomografía es un recurso poco utilizado, que principalmente se ha utilizado espero que ahí se oiga mejor sin oír el golpeteo. ¿Sí? ¿Se oye bien ahí? Sí. Que la tomografía se ha utilizado poco, principalmente para el estudio de las momias egipcias. Entonces, tomando ese referente, pues nosotros empezamos a hacer desde el 2012 un estudio tomográfico que lo vamos a ver aquí, de un Cristo que venía de una capilla que se llama El Pirulito, que está en San Juan de los Lagos, y lo sometimos al estudio. Entonces, esta idea surgió por la necesidad que tienen los restauradores de contar con estudios objetivos y que les den una mayor comprensión y contar con los avances tecnológicos que nos proporciona la ciencia. ¿Por qué no contarlos si están ya disponibles? Por otro lado, pues nosotros no contábamos todavía con toda la experiencia, teníamos pues que superar las limitaciones humanas, principalmente en la técnica, en la experiencia técnica o en la experiencia interpretativa, pero que con el desarrollo de estas tomografías considero que ya tenemos pues un gran equipo para resolver tanto el tamaño y la resolución de las imágenes que vemos. Entonces, ¿qué particularidad tiene la tomografía? La tomografía tiene la particularidad de que, aunque también es una emisión de rayos X, lo que vamos a ver en el plano radial es precisamente como si estuviera de frente el corte que estamos haciendo en el paciente. Y entonces este corte, que se desarrolla milímetro a milímetro, nos permite tener una imagen secuencial en la pantalla de cómo se va dando toda la estructura interna que no vemos y cómo se va dando el desarrollo de, en este caso, las piernas de este Cristo, pero desde el punto de vista no como la radiografía, que lo vemos en un solo plano, sino que lo podemos ver en diferentes planos dimensionales. Y podemos ir teniendo secciones milímetro a milímetro de los cortes que se van a ver en la pantalla. Así entonces, bueno, pues esto nos ha servido principalmente para tres objetivos. Uno, conocer la técnica constructiva. La técnica constructiva, que puede ser a través de un encolado, o sea, tela o papel, que puede ser pegado y que es ir añadiendo fracciones. A diferencia de la talla, que es sacar de la parte de un tronco de madera o de lo que fuera, ir sacando partes para formar una escultura. Entonces, hay dos técnicas constructivas diferentes: el encolado y la talla. Aunque siempre hablamos, como hablamos de estas imágenes de bulto, que es una talla, pero no todas son talla. Vemos como vemos el bulto, no sabemos interiormente cuál es la técnica constructiva de la misma. Por otro lado, también, si la técnica constructiva incluye lo que en el lenguaje médico serían prótesis, ellos les llaman postizos. A mí lo de postizos no me gusta más el término de las prótesis. Entonces, podemos valorar la técnica constructiva, como vamos a verlo más detalladamente más adelante, o podemos también, en un momento dado, la valoración del daño. Este daño, que puede ser un deterioro simplemente por el tiempo, por el maltrato, que podemos no apreciar las imágenes y dejar que solas se vayan deteriorando, el polvo, el tiempo. Valorar el daño biológico que han sufrido, o pues en un momento dado, pues la inercia, que sí tenemos una esculturita por ahí, no le hacemos caso, le dejamos que se empolve y pues va a ir deteriorándose en un momento dado. Entonces, la aplicación de la técnica radiológica nos va a ayudar a valorar la técnica constructiva, la valoración del daño, la colocación de prótesis, y la tomografía nos va a ayudar principalmente a valorar su interpretación. Esto es lo que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo diferentes imágenes de diferentes técnicas hasta que lleguemos a, pues estoy seguro que es un trabajo nada complicado, que ustedes también lo podrán señalar. Quiero irme adelantando. Miren, por ejemplo, en esta imagen, que aquí pareciera que tiene un corazón, pero es la emergencia de una rama del árbol de donde fue construida. Entonces, la cantidad de información biológica que también podemos obtener de las imágenes a través de la tomografía es impresionante.
Y eso entonces nos lleva no solamente a la tomografía, nos lleva a otras ciencias, como es la ciencia de la dendrología y la dendrocronología. La dendrología, que es el estudio de los anillos de los árboles y ver, por ejemplo, etapas en cuanto a su origen de crecimiento, pero por ejemplo cuando hay una mayor separación entre un anillo de crecimiento y otro, vemos que es una etapa en la cual fue una época de lluvia. Cuando los anillos están más cerca, pues es una época de sequía. Luego las escarchas o escarzas que se hacen propias por la separación entre los anillos. Y luego, por ejemplo, también si es la época, el decrecimiento durante la primavera, el verano. Y todo esto, esta es una tomografía de un ángel que vamos a ver, lo podemos apreciar aquí. Al menos aquí tenemos 18 anillos de crecimiento que nos hablan que esta escultura fue hecha al menos con un árbol que tenía 18 años de haber sido crecido en una escultura del siglo XVIII. Y podemos ir viendo la separación de los anillos igual en las épocas de mayor humedad o en la cercanía en las épocas de sequía. Entonces la conservación que podemos hacer también, no propiamente de la imagen en cuanto a su restauración, sino que lo vemos desde la talla donde fue hecho, que es el árbol, pues no todos los árboles son iguales. Y no todos los árboles se van en las mismas regiones, y a eso se refiere la dendrología. La dendrocronología pues sería saber la datación, y la dendrología nos puede decir qué tipo de árbol con qué tipo de árbol fue fabricado y en qué región, dado que hay árboles que se dan en diferentes regiones del país. Entonces, bueno, pues a mí esto me llevó a ponerme en contacto con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agrícolas, y bueno, ellos nos dicen entonces que al menos, por ejemplo, que por el tipo de crecimiento, tiene 18 anillos de crecimiento, y que por su alineación de los anillos parece ser que es una especie latifoliada, que puede ser un encino, un nogal o una caoba. Entonces todo esto lo podemos observar a través de las radiografías y ver qué tipo de tratamiento requiere no la imagen, sino la madera con la que fue construida. Y por otro lado está pues el deterioro, pero el deterioro principalmente es biológico, porque al ser fabricado con madera, pues claro que sufre un proceso, aunque pensemos que ha sido un árbol seco, un árbol ya, no leña, pero sí un árbol que ha sido ya secado, pues entonces esto no es verdad. A pesar de que sea, puesto que es madera más bien, pues sigue habiendo un deterioro. Que lo restauremos o no lo restauremos, eso no importa, pero al ser un material biológico, sí sigue deteriorando con el paso del tiempo. Entonces ese biodeterioro puede estar acelerado y lo podemos observar de manera directa, ya sea que produzcan carcomas, ya sea que se produzcan túneles o carcomas más grandes, o ya sea que se produzcan fendas, que son la separación de los anillos de crecimiento cuando la madera se seca. Entonces todo esto nos puede, y el tipo de insecto que produce, pues algunos, cuando por ejemplo estos que sí producen larvas, van a producir túneles donde la larva se está alimentando de la madera. En cambio este tipo de organismo xilófago lo que produce es solamente un túnel cuando emerge ya en estado adulto, y vamos a ver que puede haber una serie de puntitos solamente sobre la superficie, y entonces sería un tipo de insecto, un tipo de familia de los calópteros, de los anóvidos, que serían este tipo, o otro tipo de insecto que sus Ceramidae, que sus larvas, al estar incubado y comiendo, pues van a producir túneles o segmentos mucho más grandes. Y todo eso se puede observar a través y se puede conocer a través de la tomografía sin tener que hacerle daño a la escultura. Entonces la cantidad de información que tenemos pues es muchísima. Ahora sí podemos pasar, y les quiero enseñar lo que podemos ir observando en cuanto, en primer lugar, las tres primeras que vamos a ver sería hablar sobre la técnica constructiva.
Bueno, entonces el primer estudio que hicimos es el Cristo de la Soledad. Yo creo que la gran mayoría de las personas que estamos aquí conocemos el Templo de la Soledad, o no, alguien no lo conoce. ¿Sí? Todo el mundo lo conoce. ¿Qué recuerdan más del Templo de la Soledad? ¿No será ese Cristo que estaba abajo del altar? ¿Se acuerdan? Vayan ustedes ahora actualmente a la iglesia. ¿Quién ha ido recientemente? Y está. Está en su caja que le hicieron de cristal, donde era el confesionario, en un costado de... Así es, pero su lugar original era abajo del altar. Ahora está en una caja a un lado por una mala restauración que le hicieron. Le hicieron una mala restauración y ya no cupo en abajo del altar, en la urna de abajo del altar donde estaba, y pues ahora el restaurador está demandado por el INAH porque pues es un Cristo del siglo XVI que es de técnica mixta, o sea, es madera y pasta de caña con papel y tela encolado, que viene de Nuestra Señora de la Soledad aquí en Guadalajara. Hicimos el estudio en el 2011. Pues es un Cristo bastante antiguo, del cual aquí tenemos la imagen que sí podemos ver de él, su imagen frontal, su vista lateral izquierda, donde cuenta con sus mecanismos para los hombros, que ahora como quedaron rígidos, pues ya no permite que entre por la restauración que le hicieron. Y esta es la imagen radiológica. La verdad es que es una imagen impresionante. A mí, yo cuando vi estas cosas dije, qué maravilla, por eso le puse la mirada privilegiada, porque es una maravilla, es una compasión que despiertan estas imágenes que realmente sorprende lo mismo, ¿no? Es toda esta corona de clavos que ven aquí, pues es por una añadidura que ahorita vamos a explicar un poquito más sobre el pelo. Esta es la vista lateral izquierda y esta es la vista lateral izquierda de la tomografía. Si ustedes ven, entonces tenemos la imagen de la cara, en la cual tiene una parte sólida que conformaría, digamos, el cerebro. Tiene una parte ahuecada que conforma la cara, porque a través de aquí era donde hacían las incrustaciones para los ojos. Pero si ustedes ven la densidad de esta imagen, vean cómo la densidad de toda esta periferia es diferente, porque todo este pelo es añadido. Entonces, nosotros lo podemos ver en su estado así, decir, ay, qué padre, qué bonito se ve, pero originalmente no era así. Originalmente era sin este pelo y a lo mejor era un pelo con peluca, ¿no? Pero su rostro está conformado por dos bloques diferentes ahuecados. Esta es la vista frontal y esta es la vista frontal de la tomografía, donde aquí podemos nosotros observar los goznes o los mecanismos de articulación para la articulación de los hombros, la añadidura posterior sobre el pelo, y se empieza a ver el mecanismo de articulación del cuello. Y este mecanismo de articulación del cuello pues es un tronco central que une la cabeza con el tronco para mantenerlo rígido. Esta es otra vez su vista frontal. Y aquí podemos observar entonces el deterioro que ha sufrido la policromía, ¿sí? Y cómo tiene un cendal original que no es el que nosotros normalmente vemos. Vemos el de tela, pero este Cristo no necesitaría un cendal de tela, puesto que tiene la propia escultura, tiene su propio cendal. Aquí estamos ya en la región del tórax y vean cómo entonces es un Cristo que está hueco, porque es un Cristo procesional que tiene que tener ligereza para que no pese tanto. Pero si ustedes ven, esto sería los hombros, los brazos que ya van bajando de los hombros, y vean cómo tiene un núcleo central de madera, ¿sí? Y después cómo se conforman estas pequeñas bolitas, que estos son los haces de caña atados para darle la conformación a los brazos. Entonces parten de un núcleo central de madera, ponen los haces de caña, ponen el papel encolado o tela encolada, otra vez los haces de caña y otra vez la policromía.
Y eso es entonces lo que nosotros podríamos ver aquí, en la región de los brazos. Entonces la verdad es que es una maravilla lo que podemos nosotros observar, y vean ustedes cómo toda esta estructura pues son estos haces de caña o cañuelas que se llaman para dar la forma o la estructura del tronco. Les digo, pues no necesita su sendal, si ya tiene el propio sendal, lo tiene, ¿no? Aquí entonces también cómo está el mecanismo de articulación de las rodillas, y vean ustedes aquí en la región de la pelvis, donde estamos viendo ahorita, como otra vez, aquí va un muslo, aquí va el otro muslo, están huecos para darle la ligereza, y como el sendal y los muslos están conformados por los haces de caña para darle la estructura a esta región del cuerpo. Pero si bajamos hacia la región de las pantorrillas, entonces tenemos el mismo mecanismo, el método constructivo de los brazos. Tenemos un núcleo central de madera, papel encolado o tela encolada, las cañuelas, nuevamente el encolado, nuevamente las cañuelas, y por último la policromía. Conforme va bajando hacia la región más de las pantorrillas, el núcleo central va disminuyendo, van aumentando las cañuelas, y eso conforma una imagen. Entonces la verdad es que verlo así es impresionante, y conocer toda esta técnica constructiva, que esta técnica constructiva de los cristos huecos es propia de la región del centro de México, más de los estados de Guerrero, Guanajuato, Jalisco, a diferencia de otras técnicas constructivas que vamos a ver en el siguiente Cristo. Este es un Cristo traído de Lagos de Moreno, de la capilla del Pirulito, que es un Cristo del siglo XVIII, detalles en madera, también policromado. Estudios lo hicimos en el 2015, y así nos llega. O sea, la verdad, como les digo, a mí estas imágenes, ya estoy como los jóvenes, pero estas las tomé con mi celular, porque la verdad es que es impresionante cómo se humanizan las imágenes, cómo se vuelven tan humanas a la hora que se someten a los estudios. Está entrando al gantry, al tomógrafo, al gantry, está entrando aquí, y bueno, pues una de las cosas que tenemos que saber es la dimensión de las esculturas para saber si va a poder pasar por ahí. Pero está el Cristo así como diciendo, no, ¿verdad? No quiero entrar. Igual que hacemos nosotros, que nos da un poco de miedo los estudios, pero él está en esa actitud muy similar. Esta es la vista frontal del Cristo del Pirulito, pero si ustedes ahora vean la imagen el topograma, vean cómo entonces la técnica constructiva es completamente diferente. ¿Se acuerdan que acá estaba articulado con unos bloques de madera? Aquí está articulado con unas bisagras pues de hierro, de metal, ¿sí? Tiene aquí un sitio de unión del tronco con la pelvis. Y tiene igual su mecanismo de articulación, porque ustedes saben que los cristos procesionales, una vez que los llevan y ya los dejan sobre pues donde los van a dejar en la madera o en piedras, en el túmulo de piedras, la articulación del cuello permite que cuando ya los dejan caiga el cuello del Cristo. Bueno, la técnica constructiva es similar, pero se acuerdan que la otra tenía cerebro, este tiene la parte posterior, pero aquí se le nota entonces ese implante, que si lo viéramos desde fuera, pues es algo que simula una lengua. Entonces aquí sería un implante que tiene sobre su rostro, por el cual fue ahuecado, y colocación de una lengua para poderlo observar. Y si lo vemos entonces en el corte axial, vemos aquí sus ojos, vemos todo el ahuecamiento para la implantación de la lengua, pero como todo es sólido, a diferencia del Cristo anterior que era todo hueco, este es sólido y no cuenta con esos goznes, sino que lo que vemos aquí son estos clavos que articulan los hombros.
Si bajamos un poco más, se ven mejor las imágenes. Todo esto causa difracción de los rayos, entonces hay un poco de ruido de fondo, pero vemos pues estas fendas que se producen simplemente por la evolución de la madera. No es daño, es una evolución particular o fenda de la madera que se va haciendo de esta manera. Y que en un momento dado, claro, que pueden distorsionar la imagen o hacer que la imagen rompa. Pero vean aquí la parte posterior, bueno, pues tiene aquí a veces implantaciones de huesos, pero en este caso las implantaciones han sido para la colocación de un corazón flotante. Este corazón que aquí empieza a emerger y del cual va a estar golpeando durante la ceremonia de procesión, se va a estar golpeando contra algo para que la gente pueda estar oyendo el palpitar del corazón. Entonces, de este lado no, de este lado pues las costillas siguen íntegras, pero este lado sí tiene este ahuecamiento que podemos observar y vemos pues todo el crecimiento de la madera, y aquí ya se ve de una manera más real. Aunque no se ve, los artesanos o quienes lo hicieron son tan precisos que vean realmente hace una forma de corazón, no es una piedra, no es un pedacito de madera que quieren poner, es realmente un corazón bien hecho, bien estructurado, independientemente de que se vea o no se vea. Eso no es importante para el que lo hace pues seguramente con mucho cuidado, con mucha devoción. Y vemos aquí también, a diferencia del Cristo de la Soledad que vimos, pues aquí no, estos son estructuras sólidas y sí hay un ataque de insectos, de estos organismos xilófagos que están aquí, pero las fendas propias del secamiento de la madera, y todavía podemos ver aquí el núcleo central y el crecimiento de la madera. Esta es la parte media, la parte de la pelvis. Entonces vemos aquí cómo fueron quitadas estas secciones del tronco para poder implantar las costillas y poder unir con este bloque el tórax con la pelvis. Y vemos ahí el daño de los insectos, vemos la policromía y vemos el crecimiento de los mismos. Y esta es una reconstrucción 3D de la imagen de la cara, en donde nos permite también entonces este tipo de reconstrucciones ir valorando las estructuras de la madera, cómo se fueron dando y cómo fueron haciéndose las tallas del mismo sin que exista en ningún momento deterioro de la misma. Entonces las imágenes que podemos obtener, ya sea a través de la radiografía, a través de la tomografía o a través de una reconstrucción 3D, pues la verdad es que son imágenes impresionantes. Pasamos al 3, que también es una técnica constructiva, que es una imagen de la Virgen de María Auxiliadora, que es de una comunidad de monjas que todavía está actual, que es una del siglo XX. Esta imagen es una imagen nueva, es del siglo XX, procede de las adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento de Jutla, Jalisco, a la cual, además de la tomografía, le pudimos hacer algunos estudios accesorios como son los rayos X. Esta es la vista frontal de la imagen, de lo que veríamos. Este es el momento en cual estamos tomando las radiografías, aquí en espera de los rayos X, y esta es la imagen de la radiografía. Como vemos, las técnicas constructivas, hemos visto dos anteriores, una por talla, otra por añadidura, y esta, pues, la pobre está enclavada, ¿verdad? Entonces, son técnicas constructivas completamente diferentes. Bueno, pues ahí atraviesan los ojos, el cuello, el cráneo, todo. Aquí entrando al tomógrafo. Y entonces, ¿por qué son técnicas constructivas diferentes? Porque si ustedes ven, por ejemplo, ahora ya las imágenes ya nomás les pintan los ojos, pero antes eran ojos que eran de vidrio, y más antiguos eran ojos de cascarón de huevo, súper delgaditos. Después se usó vidrio,
Ahora se usan pues otro tipo de implantes, pero bueno, pues lo que vimos precisamente en la reconstrucción, si esto lo observamos en un plano solamente unidimensional de la radiografía, lo que podemos ver con la tomografía pues es un bloque de madera, otro bloque de madera, otro bloque de madera, y esto en la reconstrucción coronal. Si lo vemos en la reconstrucción sagital, podemos ver dónde termina uno, dónde comienza el otro, y todo esto que se ve, pues son precisamente todos esos clavos. Este es una máscara, este es otra, este es otro, son todos esos clavos que conforman la imagen. Que si lo vemos entonces ya en otro tipo de corte, como es el corte axial, vemos entonces que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes bloques de madera que están unidos por esos clavos y que conforman esta imagen. Y lo mismo podemos ir viendo el núcleo de crecimiento y los periodos de crecimiento de la madera, que sí tiene daño, que sí hay daño, obvio deterioro, que sí lo hay, pero pues es realmente insignificante. Entonces podemos apreciar con esto 3 técnicas constructivas diferentes. Ahora vamos a apreciar los daños. Esto es una Virgen de la Natividad procedente del Santuario de la Natividad de Jala en Nayarit. Es una imagen del siglo XVIII, pero que ya se sabía que tenía intervenciones posteriores en el siglo XX. Esta es lo que vemos, esta es la imagen. Y esta es la radiografía, perdón, a esta se le hizo una fluoroscopía. Y aquí vemos pues cómo ya en una intervención posterior la del deterioro del cuello pues les obligó a afianzarlo de alguna manera, tanto en la región del hombro como en la región del cuello. Y ahí está la imagen ya restaurada, pero por dentro está toda comida. Vean ustedes la cantidad, o sea, no la cantidad, sino la profundidad del daño que existe en la imagen. Es una reconstrucción coronal, o sea, el corte así, en este sentido, y vemos, pues prácticamente hay cavidades que son insalvables, ¿verdad? Que si lo vemos en la parte lateral, pues ya no son solo cavidades, sino que también son túneles, ¿verdad? Que van haciendo las termitas o estos organismos que pues ellos se quieren alimentar de la madera, y ahí van haciendo pues destrucción completa. Sin embargo, bueno, ¿por qué no la cara permanece íntegra? Pues porque entonces el cráneo o la cabeza permanece íntegra porque es de otro tipo de madera al que fue hecho el cuerpo, y a este tipo de madera no les gustan esos organismos, o más bien esa madera no les gusta a ese tipo de organismos, y pues a esa no se la comen, solo se comen aquello que les ha gustado. Entonces también permite conocer su técnica constructiva, saber que son 2 tipos de madera diferentes, y que el gran deterioro que tiene pues es inmenso. Vamos a ver la región abdominal y vean ustedes aquí en un corte axial lo que vimos acá de manera frontal, que son los túneles. Ahora lo vemos en este corte axial y vemos cómo solamente hay capas en las cuales la policromía, que si le hiciéramos así se va, a pesar de que ya había, como les había dicho, unas reconstrucciones posteriores, una reparación del daño que ya estaba hecha, pero que no fue completa y que permitió que los organismos siguieran destruyendo la madera. O sea, aquí ya hay zonas de intervención, pero no se preocuparon, o sí, o fue ineficaz, no lo sabemos, si fue ineficaz toda el proceso de restauración al cual fue sometido,
pero que sin embargo el deterioro siguió igual. Vamos a ver otra valoración de un daño diferente. Esta es una escultura preciosa, que es la Dormición de la Virgen. La verdad también viene de Nayarit, del Templo de la Cruz del Zacate, a la cual se fue sometida a luz ultravioleta y a la tomografía, también del siglo XVIII, y es una imagen muy, muy, muy bonita. Y bueno, pues aquí está entrando al tomógrafo. Aquí hubo que no solidificar, sino estabilizar la policromía por el daño de deterioro que tiene, pero la imagen también es, bueno, a mí me encantan estas imágenes porque la fotografía pues permite ver que es casi como una persona que está ahí muy tranquila para entrar a su estudio. Y esta es la imagen antes de ser restaurada, con la valoración del daño y la acumulación del polvo. Todo esto que vemos pues es polvo acumulado, que entonces permite, pues como la policromía ya no es pareja, como se pierde, y la luz ultravioleta nos permite apreciar precisamente esos segmentos en donde o ha sido restaurada previamente o la policromía se ha perdido por un mal cuidado. Ahora permítanme decirles que esta imagen estaba olvidada en la sacristía de ese templo, y que una vez que ha sido restaurada ya regresó al culto público. Va a regresar, no ha regresado porque está en el museo, allá la pueden ver la imagen, no la van a dejar hasta diciembre, entonces ahí la pueden ver en vivo. Esta es una vista frontal, entonces esta también es una técnica diferente, también tiene sus mecanismos de goznes, pero tiene un tripié porque es una virgen para vestir, entonces es diferente. Aquí está el tripié, los brazos están separados de los goznes, los pies están por aquí, y aquí vemos entonces ya el topograma. El topograma de entrada ya nos revela cómo han sido, a diferencia de la utilización de goznes, no, aquí simplemente los brazos han sido insertados a través de clavos. Como también en la región de la pelvis sucede lo mismo para el trípode, que va a ser la parte que puede ayudar a la vestimenta, y que pues son intervenciones posteriores, ya que si es una imagen del siglo XVIII, pues esta técnica constructiva no pertenece a esa época. Y aquí, ahora sí, vemos la valoración del daño tan grave que tiene en la región de la cadera del lado derecho. ¿Sí? Y como les digo a mí, pues ver esto, que la emergencia de esta rama aquí, pues es impresionante decir, pues mira, aquí hay una rama, aquí hubo una rama en la construcción de la imagen. Y si la vemos entonces en un corte sagital, otra vez apreciamos cómo son dos bloques de madera unidos, ¿sí? ¿Ven ustedes aquí la unión? Y que un tipo de madera sí tiene predilección o unos insectos sí tienen afinidad o predilección por un tipo de madera, a diferencia de esta, en las cuales las líneas son diferentes. Entonces, bueno, pues la valoración del daño no solamente está en la cadera, también está en el cráneo. Pero, ¿por qué sí y por qué no? Pues porque les digo que el biodeterioro es diferente dependiendo del tipo de madera del cual pertenece, y esto lo podemos apreciar mejor en un corte axial. Vemos como aquí los anillos de crecimiento van en un sentido y como acá los anillos de crecimiento van en otro, y son dos bloques unidos para conformar el cráneo y la cara de esta imagen. Y en la reconstrucción 3D, pues podemos ver precisamente dónde está el sitio de unión. Entonces, si requiriera algún sitio de intervención, pues la idea es buscar los sitios de unión y no estar escarbando o pues dañando otras zonas de la región, sino simplemente pues vamos a los sitios de unión que no se ven por la policromía que las tapa, ¿no? Aquí está entrando al tomógrafo, ahí muy paciente la imagen con todo su daño. Y en este corte de la región abdominal, pues podemos apreciar no solamente la cadera, como lo veíamos en el corte lateral, sino también la región de la pelvis,
y la emergencia de los brazos de la misma. Y en la reconstrucción 3D podemos apreciar lo mismo, cómo están los bloques de madera conformados que hasta parecen como músculos en este tipo de reconstrucción, que es una imagen pues muy bella. Aquí están sus pies y sus brazos que están separados, y que en la reconstrucción 3D vemos cómo entonces los mecanismos en los cuales fueron creados estos pies y estas imágenes sí se han deteriorado por la pérdida de una solución muy lisa que se ve principalmente en la región de las muñecas, a diferencia de la región de las palmas. Y en los pies sucede lo mismo. El daño que han sufrido los mismos no es que tenga un hueso, sino que es el mecanismo, ¿se acuerdan? Donde estaba implantado al trípode, pero que bueno, en realidad parece como si fuera un hueso en el mismo. Vamos a ver otra valoración del daño. Esta es una imagen pequeñita, un San Juan Bautista que fue adquirido recientemente, es del siglo XVIII también, siglo XIX, y la idea, pues vean el tamaño. Entonces la verdad es que hemos aprendido muchísimo, porque la incidencia de los rayos no es lo mismo en una escultura que mide 1,40, 1,30 a unas que miden 30 centímetros. Tenemos que calcular la incidencia y la profundidad del daño de la escultura, y saber, como en este caso, que es una imagen muy dañada, la profundidad que le damos a dar al rayo o el protocolo que vamos a usar es más un protocolo que se utilizaría para el estudio de pulmón, puesto que tiene aire, a una estructura sólida, que incluso la madera, como ustedes saben, guarda humedad, que utilizar un protocolo de abdomen donde encontraríamos líquido. Entonces, eso lo sabemos a través de los rayos X iniciales, qué protocolo utilizar. Si todavía la madera está muy joven, pues hay que utilizar un protocolo que conserve cierta humedad. Si la madera está muy vieja y muy seca, pues hay que utilizar un protocolo que conserve el aire. Y pues vean, ¿se acuerdan de los diferentes organismos xilófagos que les hablaba? Bueno, pues aunque está aquí, que son pequeñitos, que solamente salen a la emergencia, se comen, hacen su túnel, no lo hacen las cavernas como la otra imagen, pero también nos permite valorar que fue una imagen ya intervenida en la región del cuello, y que su mecanismo de fabricación, aunque pareciera ser un solo bloque, tiene un brazo unido con un perno para darle esta angulación al brazo. Ahí está soltando la polilla, la pobre imagen, descuidada, olvidada por ahí. Y este es el corte sagital, donde vemos la valoración del daño del cuello y pues el mecanismo de daño que se produce por estos organismos que solamente salen ya en la vida adulta para ir a otro sitio y dejan el ahuecamiento de estos túneles. En la vista axial, en la parte profunda, se ve mejor todos los diferentes bloques que conforman o que le dan la angulación al brazo, y la comunicación de los pequeños túneles de los microorganismos que se han empleado. Y ahí vemos entonces este perno que da la unión del antebrazo con el brazo para poderlo sujetar y darle esta curvatura al mismo. Y bueno, pues la verdad es que es una escultura muy dañada desde la base hasta la cabeza. Y aquí está su base. Y aquí está la reconstrucción 3D, en donde sí apreciamos pues todo este tipo de valoración de daño. Vemos la que sigue, que es también otra imagen que a mí me encanta, que la vendí, desgraciadamente la había comprado y dije, ay no, ya no la quiero. Y ahora me arrepiento de haberlo hecho, porque pues es una imagen de un San Miguel Arcángel del siglo XVIII, en madera policromada, que le hicimos también la tomografía, pero vean el tamaño de la imagen, vean el tamaño del gantry al cual ha sido este pobrecito niño sometido ahí a semejante estudio, pero ahí está. Pero esta es la imagen, es una imagen realmente muy popular
Y yo decía, no, pues tan popular no lo quiero, no me gusta tanto, con bastante daño. Este es su topograma, donde vemos que aquí están incluidos, aunque no tiene brazos, si ustedes pueden apreciar, le faltan los brazos, pero los mecanismos, este es posterior en la espalda, son para las alas. Aquí está su faldón, la nube sobre el que está parado. Y vean, esto es lo que hay. Cuando lo vi dije, ¿qué hice? ¿Por qué me deshice de esta imagen? Vean ustedes, desde la nube, ¿se acuerdan que está la nube? Vean, sigan ustedes la línea. Todo es un solo bloque. No hay nada que no sea añadido. Todo ha sido tallado, hasta el faldón ha sido tallado, todo en la misma imagen. Esta es una imagen de un ángel que, como les digo, en su talla popular, seguramente estuvo en una capilla de indios y que estaba sujeto, a ver dónde vamos, bueno, y que estaba sujeto, pues seguramente al retablo por la parte de la nube. Vean ustedes, o sea, vean aquí, sigan. Igual las técnicas constructivas que usaba Miguel Ángel, que del bloque de mármol sacaba todo, pues este indio que lo fabricó, pues no tenía ninguna dificultad técnica para de este bloque sacar esta imagen. Cuando ya la vi dije, ¿para qué hice? ¿Por qué me deshice de esta cosa tan maravillosa? Que solamente tiene un daño muy superficial, como ustedes pueden ver. El daño es solamente en las partes distales, un poco en el cráneo, un poco en los brazos. Y bueno, pues ahí está San Miguel Arcángel. La base de la nube es una maravilla también. Desde el punto de vista de la madera es una manera de estudiar el ciclo de la madera con el que fue construido de un árbol del siglo XVIII, y que podemos conocer su historia. Y como les digo, en la reconstrucción 3D pues solamente podemos valorar el daño que ha sido superficial sin entrar a la parte medular de la escultura. Este es el último, y por último les quiero mostrar un video rápido, dura aproximadamente 1 minuto. Tomé la parte más representativa, que es la tomografía de la Virgen de la Natividad, para que veamos el daño. Esta es la camilla, ¿sí? La camilla sobre la cual está la imagen. Empezamos por la cabeza, van apareciendo los brazos. Seguimos a la parte del tórax, del tronco, de los brazos. Vamos ahí viendo todo el daño, cómo se va conformando el brazo. ¿Se acuerdan que lo tenía extendido? Cómo ya hay partes donde la policromía ya se perdió. Entonces son miles de cortes que se hacen milímetro a milímetro con el tomógrafo, y que nos permiten tener una valoración completa de la imagen. Las partes que han sido añadidas, las partes que no fueron reconstruidas o que siguen dañadas, y la base. Bueno, pues para terminar a tiempo, no sé si quieran ver otro, tenemos 5 minutos. ¿Quieren ver otro? Sí, claro. ¿Quieren ver otro? Déjenme pensar. Uno que sea así, pues podemos ver el el San Antonio. Sí, vamos a ver a San Antonio, que no lo hemos visto. Este es el topograma, la parte inicial. Este topograma, si lo podemos detener un momentito, nada más para platicarles una anécdota. Este San Antonio es particular, ha sido restaurado, como ustedes ven, en todo el pelo, la forma, para darle la forma del pelo que tienen los franciscanos. ¿Sí? Y que el cráneo estaba pues bastante destruido, y que fue añadido con una sección de yeso,
con lo que se restauró. Pero, ¿quién creen que lo...? Bueno, algunas personas aquí sabrán quién es Luis Larios. Luis Larios fue un gran... es el descubridor... Bueno, no, él no descubrió el mamut de Catarina, sino que él, al ser de la región de Zacualco de Torres, cuando los campesinos estaban encontraron los huesos del mamut, entonces al que le hablaron fue a Luis Larios, por ser mi compañero de la región de ellos, y él vivía aquí ya en Guadalajara. Y bueno, pues entre la reconstrucción del mamut, el haberlo encontrado, él también le encantaba restaurar las cosas. Entonces, pues yo se lo llevé y entonces no me pesa que sea una parte reconstruida, sino más bien por quien fue reconstruido, que fue el profesor Luis Larios, que vemos que está aquí. Pero si ustedes ven inmediatamente, la parte de los hombros tiene la misma densidad que la parte con la que fue rellenado el cráneo. Entonces yo la verdad es que ya ni me acordaba de estas partes. Y la parte de la base también es diferente. Ahora sí le podemos dar. Entonces vamos por la cabeza. Ahí va el rayo, donde les va indicando por dónde va. Pasó por la nariz. Vean cómo se empieza a ver esta parte más brillante en la región de los hombros del yeso que se le puso ahí a la madera, el daño que tiene, el núcleo central, como lo habíamos visto en otras esculturas, la policromía, la emergencia de los brazos, que ahí vaya bajando a la región de la pelvis, las fendas que se producen por el secamiento de la madera, las carcomas producidas por aquí una pérdida de policromía, casi los anillos de madera se han perdido porque es una escultura bastante vieja, ya una madera muy muy seca, y esto se va perdiendo. Todavía se alcanzan a ver, pero ya no se ven tanto. Conforme va perdiendo humedad la madera, pues se va haciendo así. Y después todo esto se puede imprimir radiográficamente y tener sección por sección de las partes que convenga, ¿no? Ya los restauradores dirán qué es lo que quieren que se les imprima, se les imprime, y ya ellos abordarán la imagen desde el punto de vista que necesitan. Vamos por la región de las rodillas. El clavo con el cual la base ha sido insertada para la imagen. Vamos llegando ya a la región de los pies. Y miren cómo empiezan a brillar los pies, a diferencia del resto. Entonces los pies también son añadidos. Igual que la parte de la base, los ornamentos de las hojas son añadidos posteriores. Pues que les digo, no importa, porque por Luis Larios, un gran personaje de aquí de Jalisco. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y esto es lo que
lo que estamos haciendo y con la idea pues de que, como ven, se ha ido extendiendo, ya también hemos hecho en Nayarit, no solo en Jalisco, y esperamos que esto contribuya a la conservación del patrimonio nacional. Muchas gracias. Bueno, sé que habrá muchas inquietudes, preguntas, comentarios. Pues brevemente podríamos hacer algunas preguntas, unas 3 preguntas, y después en el convivio que esta benemérita amablemente nos ofrece, podría también haber ahí un convivio, con nuestro conferencista. Así es de que ustedes me dirán si... Sí. Sí. Una pregunta nada más. Ustedes han trabajado con... Aquí hay una escuela de restauración muy importante. Una escuela de restauración en la Ciudad de México, otra creo que no abundan en la República. Y no sé si esta gente, los muchachos que están estudiando restaurar pinturas y todo, tengan acceso a esta tecnología. Me sorprendió muchísimo ver que sean médicos las personas que están haciendo esto, ¿no? Jamás me hubiera imaginado que ustedes fueran las personas que pudieran darle pues esta cientificidad a estos procesos para detectar los daños de las imágenes o de las esculturas. Yo veo muchos chicos, conozco algunos por razones totalmente fortuitas, que están estudiando esto. ¿Ellos tendrán acceso? ¿Sus maestros tienen acceso a esta tecnología? ¿Sabe qué hacen ellos cuando tienen que hacer una restauración? Tal vez esa del Cristo que no entró después en el lugar donde le correspondía es porque les falta esta tecnología. Esa es mi pregunta. Sí, como comenzaba al principio, tenemos un convenio con la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, que es la ECRO, aquí en Jalisco, y con esa escuela tenemos trabajos de colaboración. La colaboración casi siempre es más en el laboratorio que les presta los servicios a la escuela, pero estamos muy contentos de hacerlo. Y algunas de las tesis que los alumnos hacen, ahora que conocen esto, pues al menos ya llevamos 3 alumnos que se gradúan con estas tesis, y uno de ellos ganó el premio a nivel nacional de la mejor tesis en restauración. Entonces sí lo conocen. Hay restauradores que se dicen restauradores que hay que tener mucho cuidado, y que bueno, pues ahora ya se han acercado para ver cómo podemos nuevamente estudiar la imagen y ver qué se le puede hacer, ¿verdad? Pero esto, como está en línea de por medio, pues es un poco engorroso, pero esperemos que tenga solución. Estoy con la boca abierta, de verdad, no tenía idea de esto. ¿Podría brevemente decirnos cómo es la técnica de la pasta de caña? ¿Qué tipo de caña o algo? Porque yo lo desconozco. Es caña de maíz, y esta puede ser... O puede ser molida y hacer una pasta precisamente, o hacer atados de la caña y formar los grupos. Puede usarse tanto como una... Me gustaría saber más, me gustaría darle más información, pero lo que he aprendido es, lo que vimos aquí más bien es que son cañuelas, que las cañuelas son grupos de haces de caña que se unen para conformar. Como es muy ligera, puesto que ha perdido la humedad y solamente queda la fibra, entonces es muy moldeable y permite que los cristos procesionales de talla grande no sean pesados para llevar en la procesión. Entonces pueden moler y pueden hacerlo, o la pueden unir y formar estos atados de caña, pero es caña de maíz. Por eso es una técnica propia de construcción mexicana de la época pues de la colonia, normalmente unida, como ya sabemos, por la resina que sueltan las orquídeas, principalmente en los estados de Michoacán, que también ahí se utilizó mucho este tipo de construcción. Entonces puede ser con nopal, puede ser con orquídea, y es caña de maíz. Yo le quería comentar, doctor, que ahí en Belén 120, hace mucho tiempo que fundamos un centro de restauración, y a nosotros hace tiempo que nos tocó trabajar, iniciar porque no lo habíamos hecho antes, con la ayuda del doctor Rubén Bañuelos para hacer algunas radiografías, particularmente de cristos de caña de maíz. Lo que no me tocó a mí ya fue la tomografía, pero sí utilizamos, y fue muy
muy útil realmente para conocer el daño efectivamente de las restauraciones que nos tocó hacer ahí. Ah, qué bueno. Afortunadamente ya teníamos también ese conocimiento. Qué bueno, muchas gracias. Pues hay que ir sumando las experiencias para poder avanzar más, ¿verdad? Porque las técnicas cambian. Cambian. Entonces, bueno, ya. El rayo láser tal vez vaya a ser otra modificación muy interesante. A ver qué puede hacer. Pues la idea es, ahora hicimos un ultrasonido para una vasija de barro de un túmulo funerario para saber si tenía algo adentro, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Buenas noches, doctor. Aparte de felicitarlo por sus investigaciones, el Señor del Santo Entierro de la Soledad es del siglo XVI, ¿verdad? Y usted comentaba que le habían quitado los goznes. ¿Eso es reversible o no? Bueno, más que no se los quitaron porque los vimos en la tomografía y son de madera. Lo fijaron. Entonces, el cuero para unir los brazos hacia el tronco, este cuero quedó tan rígido que ya no permitió la movilidad. Los goznes son los originales, qué bueno. Sino que más bien entonces este cuero que une estas partes quedó tan rígido que a la hora que ya lo volvieron, quisieron volverlo a meter, pues ya no se pudo por la rigidez que adquirió la imagen. Entonces, pero ahorita pues ya no se puede intervenir así como así, ya habría, y como le digo ya, Elina, esperamos que se pueda. Nos han preguntado si podemos hacer una segunda tomografía para valorar cómo se puede. Bueno, nosotros estamos en toda la disponibilidad, pero son trámites bastante, pues, complicados. Sí, pues ¿es siglo XVI la escultura? Sí. Es la más antigua aquí de la Nueva Galicia, ¿verdad? Yo creo que hay más, no creo que sea la única. Sí, bueno, pero de tradición creo que es de las más viejas. Ok. Aquí. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Sí, doctor. En Barra Navidad, Jalisco, está el famoso Cristo del Ciclón. Es un Cristo que bajó los brazos. De la anécdota incluso hay una estampilla por ahí, que bajó los brazos en un ciclón y se quedaron abajo y se calmó el ciclón. Hay incluso estampillas de él. ¿Lo conoce? No lo conozco, pero me encantaría. Es interesante porque se quedó así, lo dejaron así. Es el Cristo del Ciclón, Barra Navidad, Jalisco. Ok, es muy interesante, muchas gracias, porque algo que me falta comentar es que esas imágenes cuando están en el culto público, pues es muy difícil, la gente las quiere, o sea, no, devuélvanme la imagen. Acá, como esta de la dormición de la Virgen, por ejemplo, que es más bien fue al revés, de estar en una sacristía arrumbada, a la hora que ha sido restaurada, pues ya ahora sí la quieren lucir, y qué bueno, ¿no? Esa es la idea. Pero también desarraigar o quitar a las imágenes del culto popular cuesta mucho, y a todos también, ¿no? Pues que nos quiten algo, decimos, no, quién sabe que me vaya a entregar, que me vaya a regresar, pero bueno, esperemos que trabajemos con honestidad. Bueno, buenas noches, felicidades, ya. Gracias. Sería la última. ¿Cuál fue el motivo por el cual compró usted esa pintura, en el cual los rasgos del personaje son parecidos a usted? ¿Sí? Pues él es mi bisabuelo. Ajá. Bien, pues muchas gracias al doctor José Julio Sierra García de Quevedo, y todas esas importantes e interesantes preguntas, comentarios que han hecho, pues fortalecen este evento. Continuando, tenemos precisamente la entrega de reconocimiento a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias. Siguiendo la dinámica que tenemos en estas sesiones académicas, me gustaría, a nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, entregar este reconocimiento al doctor José Julio Sierra García de Quevedo. Realmente ha sido mucho el entusiasmo que nos ha presentado, que nos ha hecho posible en este espacio, en esta sesión. Estaba viendo, a mí no se hubiera ocurrido relacionar a Marie Curie cuando descubrió los rayos X, que después lo íbamos a tener acá junto con María Auxiliadora, a través del trabajo y la presentación de esta sesión de trabajo, que es gran parte. Yo creo que el doctor José Julio Sierra es un ejemplo del capital que tiene
tiene nuestra benemérita institución, que son grandes profesionistas, pero que se atreven a ir más allá, que se atreven a trabajar la transdisciplina, y creo que la expresión que hubo aquí de parte de ustedes con respecto a la sorpresa de cómo un médico entra a la parte de explorar, de hacerse preguntas, de regresar a la historia a través de las más recientes tecnologías, bueno, es parte de lo que podemos ahora presenciar en nuestro tiempo presente. Muchas gracias, doctor José Julio Sierra García de Quevedo, por este excelente trabajo y compartir esta excelente experiencia. Continuando, la parte de avisos, invitaciones, tenemos 2 invitaciones. Este próximo jueves 5 de julio a las 8 de la noche es la presentación del trabajo de ingreso al capítulo juvenil del médico veterinario Diego Salvador Figueroa Pardo, titulado este trabajo Entomofagia, una alternativa para satisfacer la demanda alimentaria del futuro. Luego el siguiente martes, que es 10 de julio a las 8 de la noche, está la presentación del libro Danzón, abanico de tonalidades, de la autoría de nuestra invitada, la licenciada Mina Arreguín, y ese trabajo es presentado por nuestra vicepresidenta, doctora Adriana Ruiz Rasura. Tenemos también el día de hoy, continuando, una amable, atenta invitación a un convivio aquí a un lado en el jardín, y en la parte final es la clausura de la sesión. Tenemos el mensaje del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, bueno, solamente señalar que siendo las 21 horas con 12 minutos de este día, martes 30 de julio del 2018, agradecer a ustedes su presencia, agradecer de nueva cuenta el trabajo del doctor José Julio Sierra García, hoy compartido con todos nosotros, y muchas gracias a todos. Cerramos la sesión académica.